terribles dolores y esos terribles síntomas que padecemos las mujeres en esos momentos. Y también los hombres lo llegan a padecer un poco, porque es cuando más como no sé qué les agarramos a los hombres, que no es como lo más recomendable aparecerse en esos días, ¿verdad? ¿A poco no, doctor? No sé qué nos pasa, pero nos transformamos. O sea, entonces agarramos como tirria, es que en mi tierra le dicen como tirria, pero no sé cómo puede expresarlo. Aquí es lo mismo, ¿verdad? Sí, una que les agarras como... pecan gordos. Sí, como que no caen bien en esos días, no sé por qué. Pues hormonalmente es la actitud que tomamos, ¿no? Yo tengo una duda, doctor. Sí. Después del embarazo, ¿puede haber algún cambio en tu menstruación? Puede y no puede haber, toda vez de que esto finalmente representa un factor hormonal. Hay mujeres que tienen precisamente el síndrome premenstrual antes de estar embarazadas, o sea, no habiendo estado embarazadas previamente. Se embarazan y fue finalmente la solución a su problema. Pero de igual manera podemos tener pacientes al revés, a la viceversa, que no hayan tenido nunca este problema y en cuanto tuvieron a su primer bebé o el que haya sido, empiecen con esta sintomatología. Algo que es muy curioso de este síndrome es que algo que coincide, tienen siempre antojos o predilección por determinado alimento. Yo tengo una amiga que ella ya identificaba cuando venía su periodo menstrual, porque ella tenía cierta predilección por las malteadas de vainilla y una hamburguesa de una marca muy famosa. Entonces siempre era lo mismo, para determinadas fechas siempre pedía lo mismo. Y bueno, esa es una de las cosas que también incluye el síndrome. Una de las cosas que incluye de igual manera el síndrome, que creo que no mencioné, es que de igual manera en las cosas fisiológicas, las que sí se ven, las que se reflejan, es que se hinchan, se retienen un poquito de líquidos en esa época. Síndrome premenstrual de igual manera es importante que lo podamos identificar como aquel que se presenta de 5 a 8 días antes de que va a bajar la menstruación, y en los primeros 2 días de que ha bajado la menstruación o la regla, finalmente la sintomatología prácticamente desaparece, y eso es muy característico. Entonces finalmente lo podemos llevar de la mano con lo que es el factor hormonal. Lo podemos achacar a que sea un factor hormonal, ya lo mencioné, como la progesterona, una de las razones, ¿no? Sí. Ay, la cuestión emocional es a mí la que me llama muchísimo la atención. Se han hecho mediciones respecto a los factores hormonales durante estos días, supongo, y sí se comprueba que hay un alza. Pero sí es real que afecta de tal manera a manera emocional, o también ya puede ser una parte de herencia cultural. Esta es una pregunta bien interesante, muy importante, porque efectivamente así lo señala la literatura. ¿Sí? Es un padecimiento de un nivel socioeconómico y cultural medio alto. No lo llegamos a ver en pacientes de un nivel sociocultural bajo, de tal manera que a lo mejor la influencia que tengamos en compañeras del trabajo o de la escuela o del entorno social es de igual manera algo que influye en el reflejo o inclusive hasta en el grado que podamos de tener este padecimiento. No tenemos esta experiencia, su servidor tengo contacto con pacientes pues de todo tipo en ese rango económico y social, y no tenemos esa experiencia en los de nivel bajo, no nos llegan a reflejar. No sé si porque se lo aguanten o porque a lo mejor no lo padezcan, o el nivel de severidad también sea muy diferente, pero está reportado en la literatura y nosotros los médicos así nos comunicamos en base a artículos, libros y revistas, y a nivel mundial finalmente es una manera de estarnos pues teniendo una retroalimentación. No está reflejado de esa manera, así es que es una pregunta interesante, pero no hay algo que nos diga es por esto o por esto, ¿no? Tantos mitos que hay alrededor de la menstruación, ¿no? Que dicen también que si convives mucho con ciertas mujeres, el periodo se regula entre ellas para que todas al final en una misma fecha pues termine su menstruación. Bueno, yo quiero hacer otra pregunta. Los mitos que existen alrededor de los remedios caseros, como el que yo platicaba hace rato, que un traguito de anís te va a permitir calor en el abdomen y eso va a disminuir el dolor. El trapito caliente también, todo este tipo de remedios, ¿sí realmente funcionan o es más la cuestión, como decíamos, hereditaria, mental o del mito que nos beneficia para sentir menos el dolor? El apapacho que alivia. El apapacho que alivia, es real. Pues es la receta de la abuela, es lo que te diga la amiga, la cuñada, la mamá, la tía, lo que les ha llegado a funcionar. Si yo te cuento que, por ejemplo, si tú tomas alcohol tienes cierta retención de líquidos, porque el alcohol bioquímicamente inhibe una hormona que inhibe que tú dejes de ir al baño.
Y vaya, ustedes o todos lo hemos experimentado. Te tomas un par de cervezas y necesitas un baño cerca porque tienes ganas de ir a hacer pipí. Entonces, si tú tomas alcohol y finalmente te estás hinchando, pues es algo así como de retroalimentación. Nosotros lo que damos cuando tienen un edema o una hinchazón importante a los pacientes son diuréticos. Uno de ellos pues es la espironolactona, por ejemplo, que es de los más comunes y que no nos representan liberación o pérdida de potasio, que es lo que más se pierde en los diuréticos. Por lo tanto, te ahorras lo de los calambres y lo que les vaya mal. Realmente, como tú bien dices, el tratamiento consiste en el sintomático. ¿Qué es lo que más te duele? Pues que me duele mucho la cabeza, me duelen mucho las articulaciones. El tratamiento era enfocado entonces a darte un analgésico. Okay. ¿Qué es lo que más te afecta? Me afecta mucho que en esos días justamente no me entran mis zapatos, que son preciosísimos, me costaron una fortuna y no los puedo usar. Ok, entonces hay que darte un diurético para que baje esa hinchazón, nada más en esos días. En fin, va enfocado a la sintomatología realmente que nos diga la paciente. Y bueno, nada más comentando en relación a que si viven varias mujeres en una casa y luego se les regulariza su patrón menstrual o se sincronizan, básicamente es debido a que en forma ambiental estamos liberando feromonas. O sea, sí es real. Es correcto, sí tiene un fundamento. Se liberan feromonas, se ve mucho sobre todo con la mamá y las hijas adolescentes que a veces llegan a coincidir, que ya saben todas que en determinada fecha a todas les va a tocar y por lo tanto ya saben que todas tienen que ir a la farmacia o al súper en esas fechas para abastecerse de sus necesidades. Mira, qué chistoso. Oye, tengo entendido, tú dime si estoy en lo correcto o no, que puede ser que hay meses en que no ovulamos. De pronto puede ser que uno sí, uno no, dos no, uno sí, etcétera. Puede ser que también esto afecte cuando a lo mejor no ovulas, tal vez no tienes el síndrome o no tiene nada que ver, o cuéntame. Es la enfermedad de las teorías. Efectivamente, las mujeres conforme van avanzando en la edad, se empiezan a acercar en el rango de los 35 a los 40 años de edad, empiezan a presentar ciclos que nosotros les llamamos ciclos anovulatorios. Es decir, que efectivamente, como tú dices, Sony, un ovario no ovule y al siguiente mes el otro sí, y así estén hasta que finalmente se empieza a acercar la paciente, la mujer, a la etapa de la menopausia, cuando ya definitivamente ya no ovulan. Okay. Yo en alguna ocasión recuerdo que lo platiqué, y es que el hecho de que la bebita nazca con una determinada cantidad de óvulos para toda su vida es lo que finalmente condiciona esto que estoy platicando. A diferencia del hombre, que todos los días en forma continua está produciendo espermatozoides. La mujer no, ya nació con la cantidad definitiva de óvulos y son los que va a ir liberando mes con mes a lo largo de su vida, hasta que finalmente esa batería, esa reserva de óvulos se agote, se acabe, y entonces la función ovárica venga para abajo o hay una depresión. Sin embargo, al final de todas maneras se siguen produciendo determinadas hormonas, entre ellas los estrógenos, ¿no? Que de hecho son 3 tipos, van cambiando dependiendo de la edad de la mujer, pero que unas tienen más actividad que otras. Ay, doctor, pues muchísimas gracias de verdad por resolvernos tantas dudas y tantos mitos que tenemos a lo largo y ancho de este tema. Gracias por acompañarnos, bienvenido nuevamente. Gracias. Y bueno, pues